Estábamos hablando de fútbol con Ignacio. ¿Cómo andas, Ignacio? Muy bien, muy bien. Bueno, a propósito de fútbol, ¿por qué vereda andas vos? Sí, yo estoy muy contento. ¿Por lo de ayer? Sí, por supuesto, sí. Bien. Estuvo muy bien Nacional, por la tabla anual, no solo por lo de Te ayer. cuento una que te va a gustar. Hasta la semana pasada estuvimos haciendo los lunes funciones acá en Montevideo de Casados sin Hijos. De Toc Toc también, que creo que recibiste una. Bueno, Casados sin Hijos con el Puma, Gabriel el Puma Goiti, el argentino, lo tenés, ¿no? El claro. Puma, el actor. Bueno, y nos hicimos muy amigos porque además él es muy futbolero, igual que yo. Y se dieron las circunstancias, porque hubo un paro general en Argentina que incluyó el movimiento aéreo, que debió quedarse un día más en Montevideo. Y justo fue el día que jugaban Nacional Y el San Lorenzo. Nacional rival. No, San Lorenzo. No, Nacional San Lorenzo por Copa Sudamericana. Correcto. En el Parque Central. Sí. Y él es simpatizante de Huracán. O sea que le venía bien. Sí. Y ahí arreglamos unos contactos ahí que uno tiene con, bueno, sí, con Alarcón, que es un gran amigo. Además es un raro, espécimen raro Alarcón. Sí. Porque es hombre del fútbol y le gusta el teatro, por ejemplo. Rarísimo, claro. ¿no? Bueno, entonces fuimos y caímos. Y tuve la duda de si llevar a Juan o no. Y algo en mí me dijo, no, mejor no. Cuando comento esto me dicen, claro, por los temas de seguridad y eso. No pasó nada, imagínate. Porque estar en un estadio lleno, vibrante, además terminó bien la película, ¿no? Sí. Con energía, con los colores, el gurí se me hace Nacional. Totalmente. Quiero decir que lo mismo, lo dicho, no seas bobo, ubícate. Lo mismo hubiera dicho en el campeón del siglo, ¿se entiende? Las energías en los niños, eso es muy importante. Sí, marca mucho. Entonces yo por ahora lo llevo a Belvedere, Marca mucho. donde se lució por primera vez esa la camiseta noche celeste. de la Sudamericana con San Lorenzo, yo he ido mucho al Parque Central, siempre que puedo voy, los partidos internacionales prácticamente todos, salvo que no esté en el país. Esa noche con San Lorenzo fue realmente impresionante. ¿Estuviste entonces? El estadio. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Fue impresionante. La energía era muy... Sí, era una energía súper positiva. Estábamos inaugurando la parte alta de la tribuna de Don Porte. Había realmente mucho más vibración que lo habitual. De esas noches que marcan. Quiero decirte que ayer vimos con mi hijo el partido y queríamos que ganara. Bien, porque él todavía le cuesta entender, porque juega Nacional Progreso y le digo, no, hinchamos por eso. Y tenemos esa cosa, el chico, el débil. Sí, claro, y sí. No somos anti, pero somos a favor del débil, ¿no? Pues ni hablar que si juega frente a Liverpool, lo mismo Peñarol. Pero si Peñarol juega y Nacional juega contra cualquiera de otro país, ahí somos de Nacional y Peñarol. Él ya está empezando a entender. Pero cuando hace el gol Nacional, nosotros dijimos, bien Nacional. Pero los vecinos, dice, pero ellos gritan más que nosotros. Bueno, es que ellos sí son de Nacional. Bueno, mi querido, hay muchas cosas sobre las que me gustaría hablar contigo. Estamos exactamente a un año, ¿verdad? De las elecciones nacionales, por lo menos de la primera vuelta. A modo de decir cosas que lucen bastante obvias. Y ya sabemos que el año que viene va a haber segunda vuelta, ¿no? Casi con total seguridad. Tendría que pasar una cosa muy rara para que algún partido ganara en primera vuelta, dado lo que las encuestas muestran hoy. En ese mismo contexto, la otra pregunta. ¿La misma aseveración se puede hacer a propósito de mayorías parlamentarias? Casi la misma, quizá un poquito más tenue porque el requisito es un poco menor. Puede haber un elevado voto blanco nulo. Si hay un elevado voto blanco nulo, el requisito para la mayoría parlamentaria baja, pero te diría que también es una probabilidad muy alta de que ningún partido por sí mismo tenga mayoría parlamentaria el próximo año. Una cosa es hija a la otra, con lo que entonces el próximo gobierno, en alguna medida, veremos qué tanto, va a tener que acordar cosas con otros. Exactamente. El próximo gobierno va a tener que ser un gobierno o de coalición formalmente hablando, o establecer con otros partidos pactos o alianzas estables o puntuales para poder impulsar sus leyes. Hace tiempo que no tenemos en Uruguay esta dinámica. Los últimos 3 gobiernos, los gobiernos del Frente Amplio, el Frente Amplio gobernó con mayoría parlamentaria, hay muchos que nos hemos olvidado cómo funciona. Estas dinámicas tienen sus pros y sus contras. Tienen los pros de la moderación, de que en realidad siempre hay que llegar a acuerdos para poder avanzar e implementar políticas. Tienen los contras de los tiempos. A veces las coaliciones son lentas en la toma de decisiones, sobre todo en un país ya particularmente lento como Uruguay. Y el costo, desde el punto de vista fiscal, las coaliciones suelen ser caras porque obviamente hay que satisfacer necesidades y demandas de los socios de coalición que piden cosas. Hay que concederles cosas en aras de mantener
la paz política, ¿no? Pero piden cosas de carácter... políticas. Mirá, quiero tal política para tal colectivo o tal que represento, y bueno, y eso es dinero y hay que negociar fiscalmente. O sea que se podría decir, ni siquiera hablemos de Uruguay para que nadie se sienta muy afectado, la literatura y sí, la empiria, digamos, claro, la realidad. Los datos empíricos demuestran que los gobiernos de coalición implican más gasto. Sí, en general, o por lo menos está esa tensión. Después está cómo se maneja. Sí, ¿no? te entiendo. Efectivamente. Eso es muy interesante porque justamente el gasto es un actor que se ha vuelto muy... Es un actor histórico en el Uruguay, ¿no? Los problemas que tenemos los uruguayos, los gobernantes, con el déficit público es histórico. Ahora luce como un problema un poquito subrayado, quizás un poco más que otras veces anteriores, pero cuidado que si gana la oposición, por la misma razón que vos decís, andás a ver si va a estar en condiciones de afrontar con eficiencia ese punto, que se anuncia como un punto que debe afrontarse. Sí. Pero incluso si gana el actual partido de gobierno, que también tendrá que afrontarlo, bueno, en la medida que tenga que hacer algún tipo de acuerdo con otros, ese será una piedra en el zapato indudable, ¿no? Sin duda. Todo indica que vamos a tener un gobierno con necesidad de hacer acuerdos, y eso sí, y además enfrentado a una agenda muy inmediata de algunas cuestiones. Es decir, está claro que el nivel de déficit fiscal que tiene Uruguay, que seguramente va a mantener a 2020, o sea, no se vislumbra que en 2009 haya una corrección del déficit fiscal. Incluso te diría que hay hasta alguna amenaza que pueda aumentar, está bajando la recaudación impositiva, entonces la verdad que las señales no son muy buenas en ese sentido. El gobierno se va a enfrentar a eso, siendo además un gobierno de coalición, seguro ese escenario va a tener algunas complejidades, ¿no? En ese contexto, ¿qué lectura desde el análisis se puede hacer? Por ejemplo, yo lo he comentado otras veces, que para la oposición que aspira y que ahora veremos, vamos a pisar la baldosa de las posibles chances, que aspira, como siempre, porque además en Uruguay el sistema es competitivo, los partidos todos quieren gobernar, ¿no? Sí. Parece una obviedad, pero no siempre en todos lados es así, ¿verdad? No en todos lados es así. Bien, en todo caso, las posibilidades que tiene la oposición de ganar la próxima elección son, por lo menos en las últimas 3 elecciones, las más sólidas, ¿verdad? Sin duda. En ese contexto, sabe que el problema económico, el problema del déficit, por lo tanto los gastos que puedan abatirse siempre pueden ser una buena noticia. El Frente Amplio acaba de aprobar con solo sus votos una reforma a la caja militar, que entre otras cosas implicaba bajar costos. Eso, cualquiera podría entenderlo. ¿No es una buena noticia para el futuro gobierno, incluso si es de la oposición? Bueno, ahí también hay cuestiones de representación de colectivos, intereses y visiones distintas. Es decir, no solo es economía, también hay política en el medio, ¿no? Entonces, claro, los años electorales, los años preelectorales y electorales son años donde estas cosas se combinan. Y en general, por ejemplo, está bastante probado que el gasto público aumenta en los años electorales. ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos en general, en aras de generar el pavo sintonía, muestra la cola, ¿no? Exhibe, muestra, totalmente. Dice, mira qué bien que hago las cosas. Entonces no es solo razonamientos económicos, sino también políticos, desde el lado de los gobiernos en general y también, obviamente, desde el lado de la oposición, porque hay búsqueda de diferenciación, búsqueda de representación de intereses, etcétera, y entonces es bastante claro que no hay que razonarlo solo desde lo económico. Pero aplica decir que el Frente Amplio quiere hacer, de hecho acaba de aprobarla, esta reforma por una sed, un espíritu de revancha, de venganza, antimilitarista, que es lo que se dice muchas veces en la oposición. Y por otro lado, pero ustedes no la siguen porque en realidad lo que buscan es una actitud demagógica para sus posibles clientes electorales. Y yo creo que hay una combinación de cosas, ¿no? Creo que en el Frente Amplio, que una parte del Frente Amplio, probablemente no la mayoritaria, pero una parte del Frente Amplio sí tiene resabios de actitudes antimilitaristas y un objetivo, en algunos casos explícitos, en algunos casos minoritarios explícitos, de debilitar e incluso desarticular la existencia de las Fuerzas Armadas en el país, ¿no? Y desde el punto de vista de los partidos tradicionales, la visión predominante es al revés, es decir, hay que mantener o incluso en algún caso fortalecer las Fuerzas Armadas en el país. Y entonces ahí ya hay algunos puntos de partida diferentes que no son actuales, ¿no? Que uno puede decir que son históricos. A propósito de las preguntas primeras que te hice, que además no le importa a nadie, pero para no dejarte solo en este análisis, yo también concuerdo, creo que va a haber segunda vuelta y creo que no va a haber mayorías parlamentarias. Y voy a decir algo más, a mí eso, pero ya como bicho de la República que se ilusiona con la política, hasta me gusta.
Me gusta saber cómo se desempeñan, cómo negocian, cómo acuerdan, cómo... Cuando ves un partido y el partido está parejo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Me gusta. A propósito, ¿se puede hablar de potenciales mayores calidades de las democracias cuando se ven obligadas a negociar? ¿O sobre eso no hay...? No, no necesariamente. Bien. No, creo que sí. Lo podés hacer muy mal con mayorías, lo podés hacer muy bien con mayorías, sí, sí. Lo podés hacer muy mal haciendo acuerdos, lo podés hacer muy mal haciendo coaliciones. Efectivamente. En ese contexto, los ciudadanos del Uruguay, estoy seguro que más de un frente amplista, pero más de un frente amplista que está escuchando este programa dice, pero papá, lo mismo me dijeron hace 5 años, que no iba a haber mayorías parlamentarias, sí, el mismo papá, y finalmente eso no fue lo que ocurrió. ¿Cuáles son las razones por las cuales ahora sí deberíamos, no digo creerlo, pero por lo menos advertir que hay razones más objetivas que apuntarían en esa dirección? Sí. Me lo contestás luego de la pausa. Dale. Estamos con Ignacio Sosnávar, estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Entra a temblar, el bastonero manda a barrer. Estamos con Ignacio Sosnávar, estamos poniendo La Mañana en Camino. Bueno, Ignacio, y entonces, ¿por qué esta vez sí estarían dadas las condiciones para que el partido ganador no obtenga mayorías parlamentarias, a pesar de que lo mismo, y con mucha convicción y con buena intención, eso lo digo yo, por quienes los decían, creían que no las iban a alcanzar aún? Sí, hay algunas cuestiones cuantitativas bastante evidentes. En aquel momento estaba claro que estábamos al límite de una situación muy pareja, ¿no? Al límite de la situación, donde en última instancia, presionados, si tuviéramos que ir hasta el final de un pronóstico, más bien pensábamos que no iba a haber mayoría parlamentaria y la hubo. Uh-huh. El Frente Amplio marcaba en encuestas alrededor del 41, 42% de intención de voto. Las proyecciones le daban entre 43 y 44. Para la mayoría parlamentaria necesitaba llegar al 48. Había 4 puntos de distancia que no parecía fácil que el Frente los alcanzara. Finalmente los alcanzó y las encuestas tuvieron ese problema de medición o de pronóstico de ese entorno de 3-4 puntos. Que bueno, no es lo mejor que ocurra, esa diferencia de pronóstico tampoco es un escándalo, una diferencia de 3-4 puntos. Sí, quizá lo que hubo fue, y aquí hago autocrítica que ya la hice muchas veces, sí, cómo no, más allá de los problemas de calidad de las encuestas, que yo no creo que no se equivocaron tanto como la gente quedó con esa sensación, creo que quienes analizamos e interpretamos las encuestas fuimos un poquito más aventurados en no señalar que podía haber un escenario donde las encuestas tuvieran cierto margen de error y que quizá no hubiera mayoría parlamentaria. Entonces, y eso lo tomo como una autocrítica clara. Entonces ahora, en realidad deberíamos, siendo francos con todos los ciudadanos, decir, bueno, ojo que las encuestas a veces se pueden equivocar. Ya vimos lo que nos pasó en 2014, vemos que en otros lados del mundo también se equivocan, sí, a pesar de que aciertan mucho más de lo que se equivocan, a veces se equivocan, y entonces hay que tener cierta cautela al hacer pronósticos tan contundentes. ¿Por qué decía que hay una diferencia cuantitativa? Bueno, porque si el Frente Amplio en aquel momento estaba marcando 41, 42, 43% de intención de voto, ahora el Frente Amplio está marcando 10 puntos menos. Claro. Están 31, 32, 33, 35, según algunos colegas. Entonces la situación es más compleja. ¿Las de equipos que dan? La última de equipos dio 31. ¿Y el Partido Nacional? 31. Lo que eso ya en sí mismo constituye, hace rato que se instaló, sí, una novedad, ¿no es cierto? Sí, sí. Están cabeza a cabeza, a veces el Partido Nacional un punto arriba, a veces el Frente Amplio un punto arriba, pero eso 5 años atrás no ocurría, ¿no? No ocurría. El bloque tradicional, la suma de Partido Nacional y Partido Colorado, está más o menos donde estaba, pero el Frente Amplio está, producto del desencanto de una parte de sus votantes, está varios puntos por debajo. Entonces el Frente Amplio tiene, en este caso, la misión de retener a los fieles, que son un 30-35% de su electorado, y de seducir a los desencantados, y de seducir además a unos que ya no son solo desencantados, sino frustrados. Ya están con un nivel de enojo importante con el Frente Amplio. Hablemos de eso, si estamos hablando de un universo del 10-15%. Y sí, uno diría, de ese 10 hay un 10 que son frustrados y unos 5, un 10 que son desencantados y un 5 que son frustrados, por tener números gruesos. A ver si, por lo tanto, son personas que por lo menos el año pasado, la elección pasada, votaron el Frente Amplio. Sí, sí. Todavía no se han pasado a otra, ¿verdad? No han cambiado de... Estos desencantados todavía no, los frustrados, varios de ellos sí. ¿A dónde están ahora? Sí, el Partido Nacional. Porque el Partido Nacional está un poquitito por arriba, digamos. No, el Partido Nacional a su vez tiene gente que votó al Partido Nacional en la elección anterior, pero que hoy todavía está indecisa.
Lo cual para es 3-4 puntos, lo cual para el Partido Nacional también es una buena noticia, porque el Partido Nacional está en los mismos votos que estuvo en la elección anterior, pero a su vez tienen como una cuentita en el banco de 3-4 puntos que lo votaron, pero hoy están indecisos. La pregunta es, ¿por qué ese 10% desencantado, crítico, escéptico, a propósito de volver a darle un voto al Frente Amplio, no volverían a votar al Frente Amplio? O lo pregunto de otra manera, si ya votaron al Frente Amplio, son personas, ciudadanos, que en líneas generales podríamos decir son de centro izquierda, a lo sumo de centro. La mayoría son de centro. La mayoría son de centro, no son personas de izquierda y no son frente amplistas. El frente amplismo de izquierda, si uno suma los frente amplistas y los de izquierda, eso es más o menos el 35% de la población, que son los que efectivamente hoy uno puede decir es como el piso electoral del Frente Amplio. Ese hombre, esa mujer de centro, ¿por qué en algún momento se dijo, sí, porque yo voto a la izquierda? A la hora de elegir, dijo, en su momento originalmente, dijo, bueno, los partidos tradicionales lo vienen haciendo muy mal, la verdad que este partido, el Frente Amplio, a pesar de que no comparto con todas sus ideas, parece que tiene una propuesta más interesante. Luego en 2009 la renovó la confianza, en 2014 con mucho más dudas, lo que emergía con claramente las encuestas, finalmente termina renovando la confianza. Entonces, ese elector que es de centro, es independiente, muchos de ellos no le interesa mucho la política, y no tiene camiseta partidaria, hoy por razones evaluativas y no ideológicas, ese elector, reiteramos que muchos de ellos están a la misma distancia del Frente Amplio de los partidos tradicionales desde el punto de vista ideológico. Entiendo. ¿Okay? Ese dice, bueno, algunos por razones evaluativas dicen, no, el Frente Amplio la verdad en este tema, la economía, el desempleo, la inseguridad, eso obviamente es multicausal, cada uno podrá tener sus causas, ¿no? Y ya ha gobernado tiempo suficiente, no sé si lo voy a volver a votar, y entonces está considerando opciones. Esas opciones, obviamente en campaña se mostrarán las cualidades, competencias, promesas, programas, etcétera, de quién puede hacer lucir a ese electorado. Entonces, esa persona que votó al Frente Amplio, yo quiero centrarme en la última elección, la que estuvo más peleadita justamente, ¿no? Que ya venía con un desgaste de dos gobiernos, ¿verdad? De cara a un tercero. Ahora, no lo están viendo el Frente Amplio porque lo que les propone el Frente Amplio para la próxima no es bueno, porque lo que hizo en este último periodo no es bueno, porque la acumulación de los 3 periodos descubrió que de pronto no era tan bueno, o porque lo que le ofrece la oposición luce como más seductor. Todavía estamos, la cuestión de lo que ofrece el Frente Amplio y de lo que ofrece la oposición todavía no entró mucho en el radar. Por ahora viene siendo más evaluativo. Entonces el Frente Amplio tiene una cuestión de desgaste de efectivamente gobernar 15 años. Evidentemente la economía ya no está creciendo a los niveles que crecía y tiene un conjunto de amenazas que no tenía. La inseguridad no termina de solucionarse, y de hecho durante 2018, por lo menos en el primer semestre, la situación se agravó claramente respecto a 2017. La educación es una eterna reforma prometida y postergada. Entonces hay como un conjunto de cosas que alguna gente dice, esto ya está pasando de castaño oscuro y no me gusta. Eso en el grupo de desencantados. Ese grupo puede considerar votar a uno o a otro en función de las propuestas, la confianza que tengan los candidatos, los programas, los equipos de gobiernos, etcétera. Esa es toda la historia que se nos viene de aquí en adelante. Ahora, hay un grupo que es más crítico, que es el grupo que lo llamamos frustrado, que no es solo el desencantado. Porque ese grupo ya no solo está dolido o desilusionado por cómo han evolucionado o no estos asuntos, sino que además está preocupado por cuestiones de tipo ético, que tiene que ver con la gestión pública. Que ese es un fenómeno nuevo que aparece en este periodo de gobierno, no aparece en los anteriores. Por más que los casos sobre los que se acusa a Sendik, etcétera, son originados en el periodo anterior del gobierno, como tema público, eso aparece en este periodo de gobierno. Y hay un conjunto de temas que tienen que ver con la ética no solo en el sentido económico, sino una ética en un sentido más amplio. Claro, pero hay que usar ética y no corrupción, ¿verdad? Sí, ética. Ética y corrupción. Que la corrupción en todo caso, pues... es una parte de eso, pero... Claro. Porque en definitiva, más allá de los casos que pueden haber configurado corrupción y que la justicia estará investigando, también hay un tema más amplio que tiene que ver con la ética, y donde hay mucha gente, o alguna gente, que sintió que algunos integrantes del gobierno estaban casi como tomándole el pelo a la población, ¿no? Sí, y creo que
el episodio central de esta construcción, de este relato, de esta idea, tiene que ver con el título de Sendik. No con los 800 millones de dólares de ANCAP. Mucha gente, la verdad que es tan abstracto. Tu colega Botinelli dice, a ver si coincidís con esto, que cuando se habla de números tan inmensamente grandes y por lo tanto abstractos. Ahora, si me hablas del colchón, yo tengo un colchón. Claro, totalmente. Y me costó pagarlo, el colchón, pero parece que el colchón nunca compró, perdón. Sí, lo bueno, que sea, lo que uno puede. Pero yo creo que en definitiva lo más complicado, capaz que tiene razón Botinelli y fue en los episodios, es lo del título. Es muy claro esta situación. Si yo digo que tengo un título y aparentemente un periodista me dice que no tengo un título y entonces digo que voy a conseguir el título, pero después el título no aparece y se termina generando como esa expectativa donde al final lo que la gente terminó creyendo es que Sendik mintió. Viene Lucía Topolánski, la actual vicepresidenta Mijael Mujica, y dice: yo vi el título de Sendik. Y bueno, todo eso configura un episodio en el cual la Ignacio, gente... déjame agregar una que, si vos me apurás, todavía es más grave que las dos. El plenario se reúne. Bueno, sí. Y institucionalmente transmite. Y además sugiere que esto puede ser una fragilización institucional, una operación de fragilización institucional por parte de la oposición. No, entonces, lo que digo es que hubo episodios como... Obviamente no fue el único y quizá no el más grave en términos sustantivos, pero ese episodio yo creo que terminó como de romper una confianza. Entonces a ese en un conjunto de electores a los que yo ya no llamo desencantados sino frustrados, la capacidad del Frente Amplio de volver a seducir a este voto frustrado, o sea, la situación es mucho más compleja que si hubieran desencantado y bueno, no, ahora sí voy a hacer una reforma educativa o vamos a mejorar la seguridad y ahora eso es complicado. Ahora, es cierto que en todo esto también, como vos planteaste, pero todavía es un interrogante, opera la oposición. Porque a eso iba a ir. Y a ver, y las campañas electorales están para eso. Claro. Están para seducir. Ahora, el proceso de seducción, el baile recién está arrancando. Entonces, ni siquiera, todavía no empezó a pasar la música. Entonces, ¿quién se va a llevar la más linda al final de la noche? No lo sabemos. Todo eso dependerá de las estrategias que tenga cada uno a propósito, esa fragilización de lo ético y que ha dañado a la confianza de unos cuantos, uno puede suponer, ¿no? Es porque esa fragilización de lo ético la protagoniza la izquierda, que históricamente había logrado autogenerar la imagen de que en las cuestiones éticas era mucho más limpia que el resto del sistema político. Sin duda, claro. Porque en realidad no lucen ninguna de estas cosas. Sí la anécdota, pero las cuestiones vinculadas a la ética, al abuso del poder, a lo que no debe hacerse, incluso a la corrupción, no luce como novedades de la civilización humana y de la historia política del Uruguay, ¿no es cierto? Para nada. ¿Por qué en este caso dañaría el Frente Amplio? Porque el tipo podría decir, razonando con esta misma lógica, bueno, en todo caso demostraron que son, estoy grosereando yo y corre por mi cuenta, tan corruptos, tan poco éticos como muchos de los otros que también antes nos gobernaron. Por supuesto. Por lo tanto, a la hora de decidir, este asunto no juega un rol, porque en definitiva es algo que le pasa a todos. Claro. ¿Por qué en este caso sí jugaría un rol? Porque es como vos decías, el tema de la ética y la anticorrupción es un pilar central del relato de construcción del Frente Amplio y de la generación del pacto de confianza. En estudios cualitativos que nosotros hacemos para entender la psicología del votante, y obviamente en estas circunstancias se empiezan a estudiar mucho los indecisos y los frustrados y los desencantados, en la mayor parte de los estudios cualitativos, una parte de este grupo, ¿sabés lo que recuerda? La frase de Vázquez del 2004. ¿Cuál fue? Nosotros podremos meter la pata, pero no la mano en la lata. Si la metemos, se la cortamos. Si la metemos, se la cortamos. Esa frase quedó marcada, está grabada a fuego en la creencia. Es una especie de pacto colectivo, de pacto político-ciudadano. Bueno, algunos ciudadanos sienten que ese pacto se rompió. Y ese pilar, el pilar ético, transparencia, no corrupción, era un pilar central de la construcción del relato de la izquierda, no solo en Uruguay, sino en toda América Latina. Y si bien lo que ha pasado en Uruguay no es nada, podemos decir, en términos de volumen de corrupción o de cuestiones no éticas comparado con lo que hay en la región, que realmente es espantoso, pero la verdad que afecta mayormente a los gobiernos de izquierda que habían construido el relato alternativo. Entonces yo creo que efectivamente estamos en una situación
desde el punto de vista cualitativo, hay que ver cómo después eso se transforma en lo cuantitativo, pero todavía estamos lejos. Está claro, está muy claro. Pero desde el punto de vista cualitativo, desde lo profundo de la ruptura con algún segmento de electores, esta ruptura es más profunda de la que encontramos en el 2014. En el Partido Nacional, otra cosa que podemos asegurar es que va a haber 2 vueltas, ¿no es cierto? Sí. Y asegurar, ya me tiemblo cuando me dice asegurar. Dale. Pero vamos a decir que sí, hay altísima probabilidad. Sí, como dice tu amigo Fito Garcés, es amigo, ¿no? Supongo, sí, claro, ¿no? Claro. Como dice nuestro amigo Fito Garcés, dice, con igual temperatura y como en química le enseñó su profesor, claro, de química, ¿no? Teniendo en cuenta las actuales temperaturas. Y bueno, entonces va a haber segunda vuelta, es muy probable que el ganador es casi un hecho que el ganador no tenga mayorías parlamentarias, y esa segunda vuelta ya sabemos los partidos que la van a protagonizar, ¿no? Sí, salvo catástrofes, bueno, siguiendo la misma Partido lógica. Nacional. Sí. Bien, mira que todavía puedo apretar un poco más la tuerca, pero tranquilo. Ahora, en ese contexto, justamente de uno de los partidos que la van a protagonizar, sabemos sus muy probables candidatos a la presidencia, que son Lacalle Pou o Larrañaga. Lo otro no parece que está poniendo en cuestión, ¿no? Las otras candidaturas. La interna sí, la interna blanca hoy está encabezada por Lacalle Pou con una diferencia importante sobre Larrañaga. Larrañaga se ha venido fortaleciendo en los últimos tiempos y parece una alternativa. Fue un gesto político muy interesante esto de la reforma constitucional, ¿no es cierto? Sí, eso le ha permitido a Larrañaga tener un escenario de sintonía, digamos, con una parte importante del público. Hasta dónde podrá crecer Larrañaga, que es cierto que viene creciendo sistemáticamente en las encuestas, pero también es cierto que viene creciendo de un nivel extraordinariamente bajo y que Larrañaga no ha llegado todavía a lo que uno puede considerar su piso. O sea, el Partido Nacional ya hace rato que sabemos quiénes van a ser los nenes. En el partido del gobierno, la situación parece ser otra. Yo diría que ahí hay un nene que está bastante claro, que es Daniel Martínez, y después el resto hay... ¿Está dando ventajas el Frente Amplio porque todavía no se sabe? No, estamos a tiempo. La música no empezó, como dijiste recién. No, la música no empezó. Esto va a empezar después del verano. Ahora te llevo, aprieto la tuerca más. Yo soy de los que digo que la segunda vuelta van a ser Martínez y Lacalle Pou. Puede ser. No me saco el premio a nada, ¿verdad? Falta mucho todavía. Ahí me dejas solo vos y yo digo, vamos a apostar esta ficha. Lo que pasa es que a nivel, los uruguayos, que lo hemos hablado muchas veces, tienen camisetas partidarias fuertes, y para un uruguayo cambiar de partido es una decisión difícil, no la toma rápido, es una decisión muy meditada, y eso le da una gran estabilidad a las preferencias por partido. Ahora, elegir un candidato adentro de un partido, esa es otra cosa. Eso es otra. Yo soy hincha de Nacional, vos sos hincha de Liverpool, y eso no lo vamos a cambiar. Ahora, si me gusta Zunino, o me gusta Viudez, o no sé, eso me puedo cambiar muchas veces dentro de un partido. Si me gusta Cacique Medina, o prefería Lazarte. Eso es otra cuestión. Dentro de mi equipo, mirá que el otro día escuché críticas que me dejaron... ¿cómo critican a los jugadores? Sí. En Liverpool no pasa así. También, también. Sabés que en eso somos hinchadas medias parecidas, ¿no? Sí, es el fútbol. Pero entonces lo que digo, cambiar de candidato adentro de un partido, si bien obviamente hay sectores con tradición histórica, la volatilidad al interior de las internas es mucho mayor que al interior del partido. Recién lo dijiste, te cito, Martínez es el favorito, ¿no? No, yo no dije que es favorito, dije que parece claro que Martínez es candidato. Bien. No, y el resto no sabemos. Perfecto. ¿Acaso no es el favorito? Entre Martínez, Carolina, Mario, y el Boca Andrade. A ver, las encuestas hoy todavía, a pesar de que Mujica pidió que lo sacáramos las encuestas, como las preguntas muchas que hacemos son abiertas y la gente menciona espontáneamente a Mujica, no podemos sacar a Mujica. Abro mis ganchos y te miro con vos todavía no asegurás que... Mi opinión personal es que Mujica no va a ser candidato. Bien. Esa es mi opinión personal. Cuando yo le pregunto a la gente a quién prefiere usted como candidato del Frente Amplio y la gente dice Mujica, yo anoto Mujica y comunico Mujica, porque si no estoy generando un veto de analista a la opinión pública de ninguna manera. Hasta que no haya oficialización de las candidaturas, no puedo vetar lo que la gente expresa. Viste que Opción hoy, tus colegas de Opción lanzaron que Mujica es el candidato más rechazado en el sistema de la opinión pública en general, no de su partido. Sí, también es, según la encuesta de equipos, el que tiene más simpatía, ¿no? A nivel del público. Pero bueno, lo que digo, hay distintas formas de medir, hay distintas formas de analizar también las encuestas. Mujica es un candidato fuerte. Si Mujica decidiera competir con Martínez... ¿Pero se te despeina el jopo si Mujica va como candidato? ¿En qué sentido? ¿En el que te asombre muchísimo? Hoy sí.
Hoy realmente me sorprendería, creo que realmente hay una decisión firme de Mujica de no ir. Pero esa es mi opinión personal. Entiendo, sí, clarísimo. Ahí hay factores políticos, factores humanos, factores vitales. Realmente me parece muy respetable la decisión que toma Mujica de no concurrir. Pero desde el punto de vista de la información de opinión pública, si mañana trajéramos un analista externo que mirara solo datos, no conociera los perfiles de los candidatos, diría acá hay una situación potencialmente competitiva. Claro. Mujica y Martínez es una interna. Sí, ¿por qué no le llaman a este señor que está bien visto por tantos? Si Mujica no es candidato, pero el MVP orgánicamente apoya a otro candidato, Carolina Cose, Mario Vergara, Murro ya constitucionalmente no puede, aparte. Pero además el mismo. Podrías también generarse un escenario competitivo. ¿Ah, sí? Podría eventualmente, ¿por qué no? Por lo que te decía recién, la volatilidad interna. Porque ya el MPP ya ha dicho votemos a tal, y al no estar el Pepe la cosa ha cambiado, pero campañas son campañas, que las cosas no hayan funcionado necesariamente en una elección no quiere decir que no vayan a funcionar en la otra. Está claro que el dedazo de Mujica no va a elegir por sí mismo el candidato. Entendido. Eso sí, no es así. Mujica no tiene tanto poder como para decir este candidato y pongo cualquiera. Eso no existe. Y Martínez está muy fuerte. Pero tampoco podemos decir que el poder de Mujica al MP es cero. El poder de Mujica al MP es importante. Y además hay candidatos, por ejemplo, Carolina Cose tiene una imagen pública muy buena, basada en elementos con cualidades positivas. Si hubiera un apoyo del MP y de Mujica atrás de Carolina Cose, ¿podría generarse un escenario competitivo? Y sí, podría generarse. Viste que dirigentes frentistas buscan una fórmula de consenso con Martínez y una mujer cercana al MPP. Esto lo dice escenario. ¿Podría haber un escenario de consenso detrás de la candidatura de Manuel? También podría. O sea, realmente estamos todavía entrando al baile y viendo cómo se configura el escenario. Todavía mucha cosa puede pasar. Entonces, si vos el término favorito aplicado a Martínez o a la calle Pou lo aplicamos en referencia a lo que dan las encuestas hoy, uno de repente podemos estar de acuerdo. Lo que pasa que faltando todavía por definirse tanto del escenario, yo no hablaría todavía de favoritismos en las internas. Entiendo. Para terminar, y a cuenta de más, cuando tenga el libro, ya de paso va un implícito pedido, de Bordaberry a Vázquez, así varió la aprobación de los presidentes. En los gobiernos postdictadura la aprobación se ubicó entre el 20% y 30% y tuvo picos con el Frente Amplio que empiezan a bajar. Más allá de los datos, me gustaría en qué contexto se manejó esta información, que nos cuentes, para que hablemos más temprano que tarde más acerca de eso. Sí, bueno, acabo de publicar con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad Católica y los datos de equipos consultores, un libro sobre 30 años de opinión pública en Uruguay. Las encuestas de opinión en Uruguay empezaron a hacerse profesionalmente de manera continua a fines de los 80. No estamos muy seguros, fue 87, 88, como forma continua. Antes, el 84, el 87 se hicieron encuestas básicamente montevideanos, alguna esporádica nacional. Durante la dictadura obviamente no hubo encuestas de opinión, estaban prohibidas y ahora muy difícil o poco confiable en encuestar. Y había alguna encuesta previa al golpe de Estado hechas por Gallup, una firma americana que tenía como una especie de concesión en Uruguay, que fue una firma después muy polémica por algunas encuestas del plebiscito del 80, y de una forma un poquito casual, gracias a un amigo que vive en el exterior, que increíblemente tenía algunos ejemplares de esa encuesta de Gallup del 73, publiqué un capítulo sobre la opinión pública uruguaya previa al golpe de Estado del 73, que ya habíamos hablado contigo sobre ese tema. En el libro probablemente hay algunas cosas un poquito más desarrolladas, y entre otras hay un análisis de la aprobación, de la evaluación de gestión de Juan María Bordaberry como presidente, que la verdad que son datos un poquito sorprendentes. A mí, que no vivía aquella época, siempre me quedé con la idea de que Bordaberry era un presidente con un nivel de aprobación extraordinariamente bajo, y incluso su convocatoria popular la famosa de la plaza, exactamente, en el febrero del 73, que prácticamente no tuvo apoyo público, había sido, claro, es un buen ejemplo para entender lo que sería un mundo sin encuestas de opinión, cómo la gente porque si bien había muy poquito, alguna encuesta puntual como esta, obviamente no se publicaba, no se difundían, era una cosa rarísima, los indicadores que tomaban. No fue nadie a la plaza, entonces no lo quiere nadie. Entonces, imaginemos el contexto. Bueno, ahí había encuestas funcionando que hoy, 40 años después, nos permiten entender, casi 50 años después, nos permiten darnos cuenta que había un porcentaje de la población que no era nada menor. De hecho, durante el año 72 era superior al 30% el nivel de uruguayos que apoyaban a Bordaberry, escenario dividido con saldo neto positivo, incluso varios meses. En enero del 73, un poco antes de estos episodios que relatamos. Sí, yo te diría ese porcentaje más alto que los votos que él obtuvo.
más alto que los votos directos que él obtuvo. Sí, ¿no? Sí, aunque bueno, fue sí, estaba una elección curiosa. Una elección curiosa, una elección muy rara, efectivamente, la del 71. Y te diría, recién en mayo del 73 encontramos en Bordaberry un saldo neto negativo, pero un saldo neto negativo para nada escandaloso, dado lo que los niveles de evaluación que tuvieron los presidentes post-dictadura, todos ellos, salvo Vázquez en el primer periodo y Mujica en su gobierno, pero son niveles parecidos. Vázquez en la primera presidencia, Mujica en su presidencia, fueron la excepción de terminar con saldo positivo, ¿no? Una presidencia. Exactamente. Entonces, a ver, es muy difícil de interpretar estos datos de opinión pública desde hoy, datos de opinión pública recogidos hace 50 años, seguramente en un contexto donde habría algunos elementos para, si querés, hasta discutir alguna parte de calidad de los datos, pero habiendo accedido a ese informe, a esa información, me parecía que era obligación pública. Es un absurdo no darlo a conocer. Totalmente. Claro. Están hechas las advertencias sobre los límites interpretativos de los datos, porque además, y con esto cerramos porque ya se nos fue el programa, podríamos estar hablando horas contigo. Pero pasame el libro, lo estudio un poco y cuando se escriba la historia, que ya se escribió mucho, pero cuando se escribe la historia de estos periodos post-dictadura, los historiadores van a incorporar al análisis los datos de opinión pública, porque son parte de la discusión. Los análisis históricos del periodo previo a la dictadura casi nunca han incorporado información de opinión pública, porque si existía, no circulaba. Era información privada, no pública. Las élites quizás la conocían, pero el público no. Entonces, yo no recuerdo haber leído análisis históricos de lo que ocurrió en aquellos años tan particulares para el Uruguay, que incorporen datos de opinión pública, y creo que esto puede ser una ventanita para que, bueno, algún iluminado... ¿Y por qué no en un contexto internacional? Internacional me refiero a mundial, de que los cientistas políticos, ustedes, los ciudadanos todos, pero ustedes en particular, deben hacerse preguntas genuinas, honestas, acerca si la herramienta sigue siendo tan fiable. No porque digo según quien me pague, sino la herramienta. A lo mejor la herramienta ahora hay que reformularla, ¿no? Las encuestas de opinión pública están sólidas, están más sólidas que nunca, te dirían. Si querés, podemos cerrar el pronóstico finos, pero si nosotros no tuviéramos encuestas de opinión pública, hoy no podríamos saber, ni siquiera imaginar de ninguna manera que hay altísima probabilidad de segunda vuelta, altísima probabilidad de que nadie tenga mayoría parlamentaria, que habría solo 2 partidos con chance de competir en una segunda elección, que Martínez y Lacallebó parten como favoritos. ¿Cómo sabríamos todo esto que damos por hecho? Yo vengo acá y digo estas cosas y la gente dice, pero eso todo lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y cómo lo sabemos? Las encuestas de opinión pública son tan parte del paisaje que a veces nos olvidamos de su valor, y ese es el verdadero valor. Ahora, después, la sintonía fina, si el límite de 40, sí, ahí le podemos cerrar. Tenemos que darnos un baño de humildad en ese componente de pronóstico tan fino, pero en lo grueso es una maravilla. Gracias, Ignacio. La seguimos más temprano que tarde, ¿eh? Ignacio Sosnávar, el director de Equipos Consultores, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.